Ser minero. Y ahora Ser minero con Roberto Fernández, director del Museo de la Minería y la Siderurgia de Castilla y León, que se encuentra en Sabero. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas. Hola, buenos días. Muy bien. Bueno, ¿qué tema nos traes esta semana, Ser minero? Pues mire, vamos a hablar de cine minero, de documentales mineros, porque vamos a conocer un documental que ya por título En la memoria de los nuestros, un documental que vamos a proyectar este próximo viernes a las 6 de la tarde en el museo. Y es un documental que nos habla de la minería en la zona de Cangas de Narcea, en Asturias. Bueno, es una minería, la de Cangas, que no es desconocida en León, porque Cangas siempre ha estado muy vinculada a la zona de Villablino. Han sido muchos los mineros que han compartido trabajo en ambas cuencas. Bueno, pues prueba de ello, por ejemplo, es el último accidente mortal de la minería en España, que tuvo lugar en noviembre del año pasado. Precisamente fue allí en Cangas de Narcea, en el que dejaron la vida pues Óscar, que era de un pueblecito de allí cercano, y Anilson, que era de Villablino. Se nos da un poco la idea de que siempre Cangas, Villablino, el norte de León han estado muy unidos. Por tanto, bueno, pues los testimonios que tenemos de este documental bien podían ser los mismos testimonios de cualquier minero de Sabero, de Villablino o de la Pola de Gordón. Y para presentarnos este documental nos acompaña su director, que es Benito Sierra, que ya estuvo con nosotros hace tiempo hablándonos también de otro documental suyo que es Huellas Mineras. Benito, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a Ser minero. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. ¿Qué tal por ahí? Pues con ganas de poder entrar en detalle de lo que ha sido este nuevo proyecto. Me pregunto, ¿cómo quisiste enfocarlo y cómo empezaste a dar los primeros pasos y a darle forma a la memoria de los nuestros? Pues Memoria de los Nuestros surge después del proyecto de Huellas Mineras, que se basa es básicamente en la grabación de los restos mineros que quedan en Cangas del Narcea, que es algo que nunca se molestó nadie en recuperar, y solo era eso, restos mineros, con una voz en off. Entonces la gente, y yo mismamente, echaba en falta pues testimonios de gente que hablara de sus testimonios y que fuera narrando un poco la historia de la minería en Cangas de Narcea. Y intenté hacer eso con Huellas Mineras, pero claro, tenía muy pocos testimonios. Yo en esa época estaba más en Oviedo y la gente no sabía muy bien lo que hacía y demás. Cuando estrené el documental, la verdad es que la gente se enteró de que yo estaba recopilando material que estaba relacionado con la minería, y ya empezaron unos con otros, pues bueno, a pedirme que los grabara, que ellos estaban interesados, y eso, precisamente, Memoria de los Nuestros es la recopilación de estos testimonios, que entre ellos y ellas pues van narrando un poco la historia de la minería en Cangas de Narcea, desde finales de los 40, después de la posguerra civil, hasta la actualidad. Pero en general son personas mayores, personas que nacieron a finales de los... O sea, que sobre los 50 y que ahora tienen entre 76, 96. De hecho, cuando estrené el documental, un personaje, un testimonio, pues había fallecido pues unas semanas antes. Bueno, y al final pues se te fueron abriendo, ¿no? Nuevas puertas, nuevas y muchas puertas. Roberto. Y Benito, bueno, como dices tú, claro, en este nuevo documental los protagonistas más que los edificios son las personas. Hablas de perfiles muy variados. ¿Cuántos testimonios te ha ido a hablar también de hombres y mujeres? ¿Qué perfiles, aparte de la edad que ya nos has comentado? Pues hablo personas, básicamente son personas que hablan del comienzo de la minería. Gente que pasa de trabajar en el campo, en las vides, con la ganadería, a trabajar en la mina. También una mujer que fue mujer rural, yo creo que lo estrena en el 2023, pues aquel 2023 fue mujer rural, allí en Asturias, en Cangas del Narcea, y trabajó en un lavadero, de Carbonar, en Minas Carbones del Narcea S.A., que ahora es TIC Narcea. Y también hablo con mi madre, pues tratando ya el tema de los accidentes. Y también mencionan, pues hay una mujer que es viuda, pues del trabajo de su marido en aquel entonces, de cómo estaba el ambiente, pues
ya sabéis, la minería pues trajo mucho movimiento, pues eso, la vida que había en la zona de aquella y demás. ¿Y cómo lo recuerdan estas personas? Porque nosotros, por la experiencia propia también en el museo, nos damos cuenta de que estas generaciones, hablas ya de la posguerra y tal, tienen un recuerdo bastante claro, ¿no?, de cómo fue ese inicio de la minería y cómo fue su paso de, bueno, pues como dices tú, de trabajar en las tareas agrícolas a la mina. ¿Cómo lo recuerdan y cómo vivieron ese proceso de la grabación? Porque supongo que les emocionaría también, ¿no? Pues claro, ellos lo viven con mucha nostalgia, lo viven con mucho orgullo, porque realmente pasaron de una vida de mucha miseria, no había luz, no había baños. De hecho, bueno, ellos iban a la mina con la ropa que tenían, en la mina prácticamente, por decir, que se quitaban la suciedad de las manos y algo de la cara y volvían a casa otra vez a ducharse, y claro, para ellos lo recuerdan con mucho esfuerzo, con mucha miseria, pero a la vez, claro, ellos de cobrar muy poco, unos céntimos, o no cobrar nada, porque era siempre el dinero para sus padres, entonces pasaban a cobrar poco, pero bueno, mucho más de lo que cobraban. Estamos hablando pues de 1.000 pesetas, luego ya 4.000, luego ya 16.000, 20.000, hasta ya en los 70, que en la época del 74, cuando la crisis del petróleo, fue en el 73, pues bueno, claro, esas personas ya empezaron a cobrar pues ya de 75.000 pesetas en adelante, que ahora sería un muy buen sueldo. Y luego ya pues en los 90 o los 80 y por ahí pues ya empezaron a cobrar de 150.000 en adelante, depende del trabajo que realizaran, claro. Y además de los testimonios, ¿no?, de todos estos hombres y mujeres que has tenido la ocasión de grabar, el documental también incorpora bastante material gráfico, ¿no?, incluso alguna recreación. Sí, claro, para esto intento para que sea un poco más dinámico, que sea un poco más cinemático, pues bueno, no solo es los testimonios, que al final solo los testimonios, cuando yo realizo trabajos para otros directores, ellos lo ven como que solo sería radio. Entonces sí que intento documentarlo, pues bueno, cada uno habla de su mina, intento aportar material gráfico de la mina en la que trabajó. Si no tengo material gráfico de la mina, pues intento recuperar imágenes con dron de la zona, de lo que hay ahora en esa zona. Sí que hago recreaciones de cómo subían, el transporte, y luego, pues bueno, al final los accidentes, como podéis ver, por desgracia, son parte del trabajo de la minería. Pues también, bueno, hay un pequeño detalle a estos sucesos, y bueno, también ponemos una nota un poco más dramática y bueno, por darle también un pelín subrayar lo que pasó y lo que pasaron muchos mineros y muchas mujeres, madres, esposas, y bueno, pues remarcar eso y que sea visible, que no sea algo que digas tú, bueno, pues hacerlo visible para todo el mundo, que lo pueda ver alguien que no le gusta la mina, como alguien que está muy interesado en el patrimonio industrial. Bueno, hacerlo todo lo entretenido, lo dinámico, enseñar también cómo iba esta gente a la mina, cómo eran este tipo de trabajos. Hay un poco de tono humorístico también, de ciertos personajes, pues bueno, que son así, pues más simpáticos. Bueno. Y siempre hablamos, ¿verdad, Chechu Benito, de la pérdida, ¿no?, del patrimonio minero, y nos centramos mucho, pues no sé, en bocaminas, en castilletes, en lavaderos, pero poco hablamos, ¿no?, y esto viene un poco al hilo de lo que decías antes, ¿no?, de que ya cuando lo estrenaste, incluso uno de los participantes había fallecido. Poco se habla de la pérdida de este patrimonio inmaterial, ¿no?, que en este caso es la memoria de los mineros que tú recoges, claro, y que más que el documental tiene ese valor, ¿no?, de que no se pierda ese patrimonio inmaterial. Sí, a ver, sobre todo yo en Asturias no sé exactamente de lo que pasa en la zona de la Ciana, que yo creo que sí que está más recogido, pero justamente en Cangas de Narcea yo estuve trabajando hasta el 2019 en el centro y moviéndome por España, y eso es verdad que siempre estuvo más recogido, que ya desde el siglo XVIII hay documentación, hay poetas, hay fotografías. Sin embargo, en Cangas hay muy poco material gráfico, muy poco material audiovisual. Entonces sí que me interesó ese tema, recuperar lo que había en Cangas de Narcea, que prácticamente no era, había muy poco, por no decir nada. Entonces, claro, es un poco poner en valor lo que queda, dar importancia
de la cultura minera, dar importancia a los testimonios de estas personas, que son personas normales y corrientes, no son grandes empresarios, no son gente que en teoría son personas muy normales que nunca salen en este tipo de documentales. Entonces, bueno, sí que hay que poner importancia a todo su trabajo y a todo lo que generaron, porque es muy importante, vaya. ¿Y cómo ha sido la acogida de los mineros, bueno, y de la gente de Cangas y del entorno a este segundo documental tuyo? Muy bien, porque de hecho se proyectó 2 veces, las 2 veces hubo lleno total, allí en el auditorio del teatro, en el teatro de Cangas del Narcea, el Teatro Toreno, y bueno, pues la gente me sigue llamando para que recoja testimonios, y realmente, bueno, estoy intentando en cuanto pueda, me gustaría volver a acabar de rodar para hacer, digamos que ya la tercera parte, y justamente ahora estoy preparando unas jornadas de patrimonio industrial con la Asociación de Memoria Minera de Cangas del Narcea, con el Tous pa Tous, los amigos del país de Cangas del Narcea, y bueno, pues también vamos a tratar no solo la minería, sino otras industrias que hubo en Cangas relacionadas con el hierro, relacionadas con la madera, pero es también para dar importancia, porque vemos que la gente se está preocupando y bueno, echa en falta eso, que no había nada. Es bueno, va siendo hora de darle la importancia que tiene. Bueno, pues ojalá que vea la luz esa tercera parte y no dejes de mantenernos informados sobre el cierre de esa trilogía, Benito. Por lo pronto, ¿cuándo hemos dicho, Roberto, que se exhibe esta segunda parte, este segundo documental? Pues mira, con entrada gratuita este próximo viernes a las 6, y ya te digo que es un documental muy interesante, y que el que se acerque a conocer esta minera de Cangas del Narcea, que está muy cerquita de León, y que completa la realidad minera que ya conocemos en la provincia. Muy bien, pues Benito Sierra, enhorabuena y gracias, un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros por la difusión, gracias Roberto, bueno, ahí nos veremos el viernes que viene. Encantado, gracias también a ti Roberto, hasta el lunes que viene. Hasta el próximo lunes.